Ante todo, quiero hacer mención que hace unas horas partió a la casa del Padre el Padre Carlos Baccioli, histórico párroco de la querida parroquia Santa Magdalena Sofía Barat en Castelar. Padre Carlos tenía 87 años, hacía muchos años que estaba en el hogar sacerdotal de Buenos Aires, así que bueno, valga esta Eucaristía también agradeciendo su misa, su ministerio y su entrega en nuestra iglesia particular de Morón. Cuando éramos pequeños e íbamos en un transporte público, en un colectivo o en un tren, muchas veces nuestros papás o nuestros mayores nos invitaban a levantarnos y a dejarle el asiento a un mayor, a una mujer embarazada, a alguien que por una razón o por otra no disponía en totalidad de sus capacidades. Eso nos generaba también como una cierta conmoción. Muchas veces es como que lo hacíamos a regañadientes. Pero sin embargo, eso era un gesto de humanidad y de educación que iba conformándonos. Apelo a esta imagen que seguramente para muchos nos es propia, porque hoy el Evangelio tiene algo de eso. Jesús dice, sube a la montaña con los discípulos una vez más, la multitud lo rodea y es Jesús quien percibe que hay una necesidad. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Es precisamente esa capacidad de ver la necesidad, de conectarse con el otro, lo que hoy da el puntapié inicial a este texto y a este signo que a lo largo de nuestra vida escucharemos, compartiremos muchísimas veces, la multiplicación de los panes. Este texto está, por otro lado, inserto en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es como un evangelio donde Jesús quiere, por sobre todas las cosas, educar el deseo en los discípulos. Hoy el Evangelio nos habla de hambre, ese hambre que Jesús percibe, un hambre que la semana pasada estaba representado en esa multitud que estaban como desconcertados, perdidos, como ovejas sin pastor. Y nos decía también el texto del Evangelio que Jesús pasó largo rato enseñándoles. En un tiempo no apurado también compartíamos, como aquel que quería adquirir el osito Osías. Y hoy Jesús, insisto, pone esto como si hubiera sido nuestro papá o nuestra mamá que nos decía, déjale el asiento a la señora, déjale el asiento al Señor. Y seguramente también nuestra respuesta, como esa primera respuesta de Felipe, habría sido reactiva. Felipe hoy ni siquiera le contesta a Jesús. Hace como una especie de hipótesis y teoría. Jesús dice, ¿dónde compraremos pan? 200 denarios no bastaría para darle a cada uno un pedazo. Felipe no conecta nunca con la necesidad de lo que plantea Jesús, ni tampoco conecta
con lo que él podría hacer en medio de todo eso. Después aparece Andrés, que tiene, por así decirlo, que ve algo, que ve al niño con los 5 panes, con los 2 peces, pero podríamos decir que también Andrés descalifica la ofrenda del niño. Acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces, precisamente Jesús, viendo todo eso, no en los otros, en los propios, lo está viendo en los propios, en esos discípulos, conecta directamente con lo que el otro ofrece, esto es con lo que el niño ofrece. El niño no hace aritméticas con lo que tiene, La aritmética la hace Andrés, que dice, son 5 panes y 2 pescados. La aritmética la hace Felipe, que dice 200 denarios. Una aritmética total y absolutamente quirúrgica, descomprometida. Y justamente lo que Jesús hace es tomar eso y multiplicarlo. Porque lo que Jesús multiplica verdaderamente es el deseo de compartir. Ese es el gran milagro. Para Dios, multiplicar la materia a Él, que de la nada hizo todo, es algo absoluto y totalmente propio de su condición divina. Ahora, multiplicar el deseo ya es algo mucho más complejo, porque ahí Dios tiene que entrar en juego con la libertad de cada uno. Porque Dios no puede multiplicar el deseo si no concurre mi libertad, si no concurre mi opción. Entonces, por eso hoy el Evangelio centra. ¿De dónde comienza? Primero comienza con esa percepción de Jesús de lo que está pasando. La percepción de lo que está pasando, no mira para otro lado. Mira lo que está pasando. Toma conciencia de lo que está pasando. Lo segundo es cómo desde allí hay alguien que interpreta eso. Y quien lo interpreta es el niño, porque el niño no se pregunta si eso que tiene alcanza o no alcanza, lo pone, lo ofrece, lo ofrece, insisto, no hace cuentas, no hace aritméticas con eso que tiene, lo que hace es ofrecer. Muchas veces ustedes me han escuchado una frase que durante mi época de seminario la aprendí leyendo una cristología de un teólogo jesuita que se llama José Ignacio González Faust. González Faust dice en un momento, hablando sobre el tema de la encarnación, dice, lo cristiano no es explicar, es compartir. Y compartiendo se articula una respuesta. Eso es lo que entendió hoy este niño, que no había que explicar, no bastaba la explicación de Felipe o la explicación de Andrés. Había que compartir y a partir de ese compartir se articuló la respuesta. Se articuló la respuesta. Pero esa articulación, esa apelación de Jesús al compartir, también se la quieren como devolver en otro sentido, ¿no? Que no se siga compartiendo el deseo, que lo que se siga es multiplicando la materia. Por eso lo querían hacer rey. Un rey que multiplicara los panes, no las voluntades, no los deseos. Y por eso también hoy
este texto, es muy interesante todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque después de este signo, Jesús le habla a los discípulos con el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Y ese discurso apela precisamente al compromiso, apela al comer su carne y beber su sangre, es compartir su suerte. Y a partir de ese discurso se empiezan a ir todos. Se empiezan a ir todos. Tanto es así que, seguido el texto, Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Porque lo ve. Y ahí es Pedro que le responde maravillosamente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, desde ahí hoy Jesús también nos pone en este colectivo, en este tren de la vida, donde debemos volver a aprender, aprender a ver la necesidad del otro, que, insisto, es una necesidad muy grande. Quizá muchas veces hay una necesidad material, pero también muchísimas veces la necesidad es tan básica como la de ser escuchado, como la de ser mirado, como la de ser abrazado, como la de ser comprendido. Entonces, precisamente por eso, Dios hoy también nos pone a nosotros ante esta realidad y nos pregunta, como comenzó el Evangelio de Juan. La primera pregunta que se plantea en el Evangelio de Juan es respecto de los discípulos de Juan el Bautista. Y es Jesús mismo quien les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿A quién buscan? Será interesante porque en eso Juan tiene infinidad de detalles, porque en el huerto de los olivos esa pregunta se va a volver a repetir. Cuando vienen a apresarlo a Jesús, es Jesús que les dice: ¿a quién buscan? Y ellos le dicen: a Jesús el Nazareno. Y Jesús dice: soy yo, soy yo. Es eso, es ponerse en contacto con la vida, con la realidad, con el corazón, con la necesidad del otro, y no hacer de eso ni aritméticas ni teorías, sino ver cómo podemos cada uno de nosotros verdaderamente compartir. Y a partir de ahí, como decía aquel teólogo, articularemos la respuesta.